Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar. Estimados y estimadas amigos y amigas, un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa de Salud en su hogar. Programa dedicado pues a múltiples especialidades y obviamente pues a cumplir con los deseos de ustedes prácticamente. Programa que responde a sus necesidades, programa que está en función de sus pedidos básicamente. Recuerden, pues pueden ustedes contactarse con nosotros a través de los siguientes teléfonos que están en pantalla, pues al 0998-328-007, al 2461-287, o escribirnos al correo electrónico drbarzallo@gmail.com. Ustedes pueden contactarse pues a través de cualquiera de estos métodos y pedir el tema que ustedes deseen que toquemos dentro de las diversas especialidades, ¿no? Hoy vamos a tocar el tema del síndrome de Down. Vamos a ver de qué se trata, lo que se ha denominado el tamizaje del síndrome de Down. Y obviamente, pues, recuerden ustedes que este síndrome de Down es un síndrome genético que se da por circunstancias muy especiales, unas relacionadas con la edad, otras factores herenciales indeterminados muchas veces, pero que se relaciona con una trisomía, es decir, que el par 21 del componente genético humano, pues va, en vez de tener dos, va a tener 3 genes, es decir, es una trisomía, ¿no? Esto se da por una falta de disyunción realmente en el proceso de lo que se denomina la ovogénesis, es decir, en la producción de lo que se ha conocido como óvulo realmente, y esta alteración, pues, como decía, tiene múltiples parámetros, pero se le ha relacionado fundamentalmente con la edad avanzada de la madre. De hecho, pues ya veremos en el transcurso de esta charla, pues cómo se van presentando algunos factores de riesgo relacionados con la edad materna y también con otros factores realmente que son interesantes dentro de lo que se denomina el tamizaje. El síndrome de Down puede dar o puede presentarse a cualquier edad realmente en la madre, pero a mayor edad, mayor factor de riesgo de que éste se presente. Eso quiere decir que jóvenes, 18, 19, 20 años, pueden tener con menos frecuencia productos con síndrome de Down. Y madres añosas, que se llaman, sobre los 35, 40 años, etcétera, pues aumentan su factor de riesgo de que presenten este síndrome de Down. También, concomitantemente, pueden existir otras alteraciones u otras trisomías, como la trisomía 14, la trisomía 18, etcétera, que también pueden ser pesquisables. ¿Cuál es lo más importante de esto? O sea, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es de que aproximadamente de las 11 y las 13 semanas se haga una evaluación que se denomina el tamizaje genético ecosonográfico. ¿Qué va a pasar con este tamizaje? ¿Cuál es el fundamento o el objetivo del estudio? Hay múltiples cosas que se pueden valorar. Una de ellas, pues, es el número de embriones y, en caso de gestación múltiple, el tipo de la misma. Es decir, si es que es un embarazo gemelar, es un embarazo de más de 2 productos, como en el caso que vemos en la pantalla, que es unos trillizos, etc. Es decir, embarazos múltiples que pueden presentarse. También nos permite confirmar o determinar la edad gestacional. Muchas veces, pues, las madres olvidan la fecha de su última menstruación y no saben exactamente de cuántas semanas de gestación se encuentran. En madres, por ejemplo, que están también en etapa de lactancia y han quedado embarazadas. Entonces, la ecosonografía temprana, este tamizaje temprano, nos permite también evaluar el número de productos de la concepción. Es decir, si hay
un solo producto o hay embarazos múltiples, etc. Esto es importante realmente con una ecosonografía temprana. La ecosonografía temprana, estamos hablando de 7 o 8 semanas de gestación, está indicada. Sin embargo, también cuando se hace este tamizaje genético nos va a permitir entre las 11 y las 13.6 semanas pues observar el número de fetos. Otro de los parámetros que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que nos permite detectar las posibles malformaciones y marcadores ecográficos de cromosomopatías, de cualquiera de estas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de siameses, en el caso de productos con anencefalia, es decir, con problemas cerebrales, en el caso de otro tipo de patologías como los de la de columna vertebral, mielos meningoceles, etcétera, y obviamente pues que están relacionados también con las alteraciones de índole genético, es decir, nos permiten ya a esta edad gestacional determinar algunos factores que pueden ser muy indicativos de estas patologías, especialmente, por ejemplo, en los siameses es muy fácil ver la fusión de las cabezas, la fusión del tórax, etc. Lo mismo, a esta edad gestacional se puede evaluar tranquilamente la columna vertebral, pues ya existe una osificación a esta edad gestacional y obviamente se puede determinar si es que hay una normalidad de la columna vertebral o no, y así por el estilo algunos otros parámetros que nos permiten ya evaluar. De todos modos, pues avanzando en la evaluación inicial, nos permite también pues comprobar la vitalidad del embrión y su correcto desarrollo. Es decir, nos permite determinar exactamente si es que hay o no hay un latido cardíaco fetal. Como ven ustedes en la imagen, pues tranquilamente nosotros podemos observar aquí que la aplicación de lo que se denomina el Doppler determina pues la frecuencia cardíaca fetal detectable pues en los productos de gestación, incluso ya cercanos a la quinta semana nosotros podemos observar el latido cardíaco fetal, que es muy importante, ¿no? A veces las mujeres están muy preocupadas porque en esta edad gestacional no hay movimientos fetales perceptibles todavía. Entonces es muy importante pues determinar la frecuencia cardíaca fetal, que es indicativo también y nos puede dar una guía concomitantemente con los otros parámetros de la edad gestacional. Nos permite medir el saco gestacional, nos permite medir la longitud desde la coronilla hasta la rabadilla, nos permite ver la frecuencia cardíaca fetal, es decir, ya nos permite también pues hacer una evaluación de las condiciones en las que se encuentra el feto, si es que es una condición normal o existe allá algún factor de riesgo de malformaciones congénitas. De todos modos, pues este tamizaje genético, pues como ven, puede constituirse en dos tipos de análisis. Uno, que es un análisis biofísico o evaluación, como decíamos, entre las 11 a 13 semanas, y también la evaluación anatómica fetal entre las 22 y las 24 semanas de gestación. Lo más importante para el diagnóstico de los factores de riesgo de las trisomías 21, en este caso del síndrome de Down, así llamado la trisomía, pues es el análisis biofísico, es decir, la evaluación de los fetos entre las 11 a 13 semanas de gestación, que esto es lo importante, ¿no? Ahora, es indicativo, como decíamos, probablemente de forma más específica para las mujeres que tienen más de 35 años de edad. Sin embargo, pues como habíamos dicho, existen madres mucho más jóvenes que también han tenido niños con este problema. Simplemente la frecuencia, el factor de riesgo es menor en este tipo de pacientes comparado con las pacientes de mayor edad. Ahora, una vez que se hace realmente esta evaluación, pues vamos nosotros a buscar aquellos criterios realmente que los daba Langdon Down, es decir, la piel redundante, ¿no? La nariz pequeña, la cara plana, que pueden ya ser evaluados a través de la ecosonografía en esta semana de gestación, es decir, entre las 11 y las 13.6 semanas. Estas características que las describió Langdon Down
realmente cuando los productos ya nacían, pues se pueden, pues, digamos, pronosticar, si cabe el término, o por lo menos estos factores de riesgo se los puede detectar con la ecosonografía. Es así, pues entonces, que hay algunos que se denominan parámetros de cribado, de tamizaje, como son la edad materna en la parte clínica y en la parte ecosonográfica, la translucencia nucal, la ossificación del hueso nasal, la evaluación del ángulo frontomaxilar facial y la evaluación del ductus venoso, así como el flujo de la sangre a través de la válvula tricuspidia. Es decir, existen algunos parámetros que nos permiten una evaluación de la normalidad o la detección de estos factores de riesgo en esta etapa. Bien, ahora, pasando a analizar cada uno de estos, pues lo importante es de que nosotros busquemos lo que se denomina el riesgo individual. Este riesgo individual que está dado por la edad materna, asociado pues con la edad gestacional. Ahí nosotros vamos a tener un riesgo inicial que nos va a dar un cociente de probabilidad. Los cocientes de probabilidad constituyen realmente lo que nosotros denominamos el riesgo individual. Y a su vez, nosotros vamos a depender de varias pruebas durante el embarazo para obtener este riesgo individual. Es decir, vamos a tener el porcentaje de fetos cromosómicamente normales dividido para el porcentaje de fetos normales para esa medida que con esto nos vamos a nosotros a inclinar sobre el riesgo individual. Existen algunos realmente parámetros e incluso programas que ya vienen en donde uno se alimenta los datos que va encontrando con la ecosonografía y nos da el riesgo individual para la semana de gestación en la que se encuentra la madre, ¿no? Entonces, como ven, pues esto se ha ido tecnificando poco a poco y estos programas nos permiten hacer una evaluación específica. Lo que sí es importante es determinar que el síndrome de Down es directamente proporcional a la edad materna. Es decir, mientras más avanza la edad materna, mayor riesgo hay. Como ven en este gráfico, pues pueden presentarse en edades tan tempranas como los 20 años y va aumentando progresivamente hasta los 45 años de edad. Nosotros tenemos un corte hacia los 35 años que está indicado ahí en la pantalla y pueden ustedes observar la frecuencia de presentación entre los 20, 25, 30, etcétera, hasta los 41 en la tabla. Obsérvese que, por ejemplo, ¿no?, a los 20 años, si la madre tiene 12 semanas de gestación, hay un riesgo de 1100, hacia las 20 semanas 1300 y hacia las 40 semanas 1500. Es decir, se correlaciona la edad gestacional con la edad de la madre. Y así sucesivamente ustedes van viendo cómo va aumentando el riesgo. Por ejemplo, hacia los 35 años, hacia las 40 semanas está de 1 en 350. Pero miren ustedes que a los 41 años, es decir, la última de la tabla, pues si es que haremos una evaluación o haríamos una evaluación a las 12 semanas, pues el riesgo es de 1 en 50. Luego, 1 en 60 a las 20 semanas y a las 40 semanas 1 en 80. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir realmente que de 50 de todas las madres embarazadas, ¿no?, de esa edad, ¿no?, hay la posibilidad de que una de cada 50 tenga un producto con síndrome de Down a los 41 años. Es decir, la frecuencia es alta, ¿no? Y ustedes han visto pues cómo va disminuyendo con el factor de riesgo con la edad y a su vez aumentando con la misma. Por lo tanto, es indicativo de que toda mujer mayor de 35 años acuda a un tamizaje genético ecosonográfico cuando esté entre la semana 11 y máximo las 13.6 semanas de gestación. Los exámenes que se hacen después de las 14 semanas ya no tienen importancia. Han variado los parámetros de tal manera que no hay posibilidad de distinguir alteraciones entre
los productos mayores de 14 semanas, tanto entre los normales como entre los que tengan algún problema. Como ven en el gráfico, también esto es aplicable a otro tipo de trisomías, tanto la trisomía 18 como la trisomía del par 13. Y el corte lo seguimos manteniendo hacia los 35 años de edad, con las distintas variaciones y obviamente el mismo o la misma consideración, es decir, que son directamente proporcionales a la edad materna. Bien, distinguidos amigos, con más sobre este tema vamos a regresar enseguida. Así es que no se vayan, acompáñenos, que volvemos con este tema muy interesante, ¿verdad? Salud en su hogar. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso para continuar con este tema de la evaluación ecosonográfica que se denomina tamizaje genético en búsqueda de factores de riesgo, de datos específicos ecosonográficos que nos permitan pues una evaluación, ¿no? Lo más importante de esto es de que si usted se hace una ecosonografía entre las 11 y las 13 semanas de gestación y no se encuentra ningún factor de riesgo, pues sigue tranquilamente su embarazo, ¿no? Y los controles son los controles normales, ¿no? Los controles mensuales y luego cada 15 días, etcétera, los que están indicados realmente en la evaluación normal. Pero lo importante es determinar si es que existe algún factor de riesgo. Dentro de estos hay algunos factores de riesgo que vamos a comentar con ustedes y que realmente son interesantes. Los productos que tienen trisomía 21, en el 75 al 80% de fetos que tienen este problema presentan un aumento de líquido debajo de la nuca. Miren ustedes aquí, ¿no? Todo lo que se ve aquí es líquido debajo de la nuca, que es anormal en los productos de la concepción. Por lo tanto, este líquido que ustedes pueden observar que están indicados con la flecha, se puede evaluar con la ecosonografía, ¿no? Entonces, en este corte, que es un corte sagital, se puede observar el líquido. Nosotros evaluamos este líquido, medimos el líquido y obviamente en función de las mediciones que obtenemos, pues determinamos si es que existe o no existe un factor de riesgo. Ahora, volvamos a la imagen, y es importante nosotros tener una imagen como la que ustedes ven en pantalla, es decir, un corte sagital en donde se vea prácticamente el perfil del feto y donde se pueda observar pues el líquido debajo de la nuca, ¿no? Que está a este nivel, debajo de la nuca, ¿no? Obviamente, pues hay que medirlo en condiciones adecuadas. Tiene que estar el feto en posición normal. Esto no es tan fácil que digamos, pues hay que buscar la posición más adecuada. Hay que realmente tener experticia dentro de la evaluación de este tipo de exámenes, y obviamente pues la medición de esto nos va a dar el factor de riesgo en la translucencia nucal. Es decir, si encontramos una translucencia nucal aumentada en base de tablas específicas, pues nosotros vamos a recomendar o no la evaluación genética de los productos de la concepción. También
pues este es un dato, ¿no? También buscamos otros datos específicamente, como la osificación del hueso nasal, que en los productos que tienen problemas de trisomía 21, pues está retardada. Ustedes pueden ahí ver algunos huesos que podemos nosotros evaluar, ¿no? Podemos ver el paladar osificado, la punta de la nariz y aquí pues el hueso nasal característico. En los niños que no tienen síndrome de Down, este hueso se presenta osificado entre las 11 y las 13.6 semanas de gestación. En los niños que tienen problemas de trisomía, pues hay una ausencia de la osificación de este hueso. Dicho de otra manera, no se observa el hueso nasal. Y este es otro de los parámetros que nos permite pues indicar la posibilidad de una amniocentesis o de una biopsia de vellosidades coriales para hacer el mapeo genético. Sin embargo, pues hay otros parámetros también que nos permiten evaluar la medición del ángulo frontomaxilar facial, ¿no? Pues es importante porque el ecosonógrafo nos permite esta posibilidad de evaluar el ángulo que se vuelve más abierto, dicho así para que ustedes nos entiendan, cuando existe alteraciones, ¿no? Entonces se vuelve la cara plana en definitiva, ¿no? Entonces esto nosotros podemos evaluar. La carita plana permite pues evaluar los ángulos ecosonográficamente. Y así podemos avanzar con el estudio, pues, y la evaluación del ductus venoso es importante, ¿no? El ductus venoso no es más que una arteria, un vaso sanguíneo, una vena en definitiva, que va a llevar sangre desde la circulación que viene en el feto a través del cordón umbilical, de la vena umbilical, hacia la circulación fetal, realmente, hacia la vena porta. Y ahí esta fusión va a permitir pues que existan flujos sanguíneos que se pueden medir, ¿no? Aquí en la vena cava une la vena cava inferior con la vena umbilical en definitiva, ¿no? A su lado en el hígado está la porta, pero comparte la comunicación con la vena umbilical y la vena cava. Ahí se pueden medir los flujos y esto obviamente pues permite determinar si son flujos normales o si son flujos anormales en definitiva, ¿no? Entonces lo que hacemos es ubicar esta vena, esta comunicante en definitiva entre la sangre que viene por el cordón umbilical y que pasaría a través de este ductus hacia la circulación fetal, pues, y ahí se mide el flujo sanguíneo, ¿no? Existen igualmente parámetros característicos que los ecosonógrafos de alta tecnología pues los dan automáticamente. Nosotros podemos determinar la normalidad o no de este flujo sanguíneo, y es otro parámetro que se debe evaluar. Bien, también se puede determinar lo que se denomina la regurgitación tricuspidia, es decir, cuando hacemos una evaluación Doppler, nosotros podemos observar si es que la sangre pasa normalmente de las aurículas a los ventrículos y va hacia los otros vasos sanguíneos de salida, los que se denominan los tractos de salida, o en su defecto, pues se pueden observar que la sangre se regresa de la aurícula, del ventrículo, mejor dicho, hacia la aurícula, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina la regurgitación tricuspidia. Este es un dato, obviamente, de alteración. Pues se contraen las aurículas, debe pasar hacia los ventrículos, deben cerrarse las válvulas, se contraen los ventrículos y va hacia los ductos de salida, ¿no? Que sería por un lado la aorta y por el otro lado pues la arteria pulmonar, que continúan con el circuito, que es un circuito muy especial a nivel embriológico, que en algún momento pues les comentaremos en detalle, especialmente para los estudiantes de medicina, ¿no? Alumnos, exalumnos, etcétera, pues que
que hemos analizado este tema realmente, que es un tema apasionante, sobre lo que es la circulación fetal, una circulación muy especial que permite realmente pues el mantenimiento de la oxigenación de todos los tejidos fetales y a su vez pues la base fundamental del crecimiento y nutrición del mismo. Bien, también pues existen algunas otras pruebas que se denominan las pruebas bioquímicas. Estas pruebas bioquímicas están recomendadas hacer antes de la evaluación del tamizaje genético, ¿no? Y se evalúa pues lo que se denomina la beta-HCG y el PAPA. De acuerdo pues a los datos que se obtienen, pues están ahí los datos de normalidad y los datos que se obtienen en lo que se denomina la trisomía 21 y los otros parámetros de trisomía 18 y trisomía 13. Entonces, como ven, se van complementando. Ahora, es muy interesante todo esto del diagnóstico de las malformaciones congénitas, de las trisomías en definitiva, porque nos permite llegar casi a certezas diagnósticas si fusionamos o si determinamos pues más de un parámetro, ¿no? Entonces, estas pruebas bioquímicas realmente se ven. Cuando hay un método de cribado, solamente con la edad materna pues alcanzamos el 30%. Cuando hacemos la edad materna asociado a la bioquímica, ¿no? Tenemos tasas de 50-70% de diagnóstico, la edad materna más la translucencia nucal hacia las 11 semanas y 13.6, tenemos un 70-80%, ¿no? Y cuando encontramos o cuando asociamos la edad materna más la translucencia nucal más las pruebas bioquímicas, ¿no? Pues llegamos a un 85-90%. Y cuando hacemos la evaluación entre la edad materna más la translucencia nucal más el hueso nasal, en estas semanas alcanzamos hasta porcentajes del 90% de certeza. Y cuando asociamos, ¿no? El hueso nasal más los tres parámetros anteriores, más la beta-HCG libre y PAP, es decir, más las pruebas bioquímicas, alcanzamos un 95% de diagnóstico de normalidad o de sospecha de anormalidad. Como ven entonces, pues este es el contexto del diagnóstico de lo que se ha denominado el tamizaje genético para la detección de las patologías denominadas trisomías. Especialmente en este campo y con énfasis en la trisomía 21 o síndrome de Down. Bien, distintos amigos, la invitación para que continúen con nosotros en su programa de Salud en su Hogar, todos los días miércoles a las 12 del día y el reprise los días sábados a la 1:30 de la tarde. Un abrazo, continúen con nosotros, acompáñennos a través de las redes sociales, @Dr. Barzallo en Twitter y también pues a través de Telesucesos Quito y Telesalud. Un abrazo, estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Salud en su Hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su Hogar.